La defensa acaba de expresarle al tribunal que renuncia al resto de las pruebas que habían sido admitidas, toda vez de que el objeto y la finalidad de las pruebas ya está satisfecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast Página 2 del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web. Hoy me acompañan los periodistas de judiciales Juan Díaz y Olmedo Rodríguez. Ellos van a conversar con nosotros acerca de justamente el juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli. Este lunes 5 de agosto se anunció la defensa del expresidente que renunciaba al resto de las pruebas documentales, periciales y de testigos también. En este juicio oral es el caso de los pinchazos. Olmedo y Juan, bienvenidos a Página 2. Cuéntenme un poquito cuánto tiempo llevan cubriendo este juicio. Bueno, en el caso mío, llevo aproximadamente desde que inició el juicio en marzo, además de la parte intermedia que se desarrolló casi todo el 2018, que la llevó adelante el magistrado Jerónimo Mejía. Eso fue desde la llegada del señor Martinelli a Panamá en junio del 2018, ¿sí? Y desde ese momento hemos estado trabajando el tema y asistiendo a todas las audiencias a diario prácticamente. Olmedo, ¿tú cómo has vivido los pinchazos? Bueno, este juicio ha sido de verdad, y hasta los mismos jueces del tribunal han dicho que ha sido bastante extenso. Hoy, por lo menos, luego de que la defensa declinara practicar algunas pruebas, ellos mismos dijeron que necesitaban tiempo para ya el último día antes de dar lo que es el veredicto final del caso. Así que prácticamente 3 meses, 4 meses, donde día a día creo que la prensa no falló en estar ahí en los actos de audiencia. Dentro de la cobertura que justamente hace el diario La Prensa, tenemos entonces las declaraciones del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, que este 5 de agosto pues ha anunciado que renunciaba, esto lo dijo también ante los jueces del tribunal, a presentar otros testimonios, y su lista de testigos, que era bastante amplia, eran más de 10 personas, pues simplemente llegaron hasta donde llegaron, y ahora entramos en una fase de alegatos que iniciaría el jueves 8 a las 10 de la mañana y que por supuesto estará cubriendo el diario La Prensa. El 5 de agosto, el juez le preguntó a la oficina judicial, que son los encargados de llevar y notificar lo que es el tema de los testigos que tienen para el día. Luego de que el abogado Citón anunciara que declinaban a los testimonios y las otras pruebas, el propio juez Tejera verificó con los funcionarios de la oficina y dijeron que sí tenían testigos. Sin embargo, la defensa declinó eran más o menos aproximados como las 12 del mediodía. Una audiencia que había comenzado a las 9 de la mañana. Sí, exacto. A mi juicio, en este aspecto concretamente, la defensa del señor Martinelli me parece que quedó a deber un poco, porque ellos dijeron que llegaban a Ronnie Rodríguez y a William P.T. Estaba en la lista de testigos Eran de la defensa. Eran los testigos estrella de ellos, y efectivamente esas personas nunca aparecieron a declarar. Me parece que ese fue un punto que sí se puede decir que débil de la defensa de Martinelli, que no llevó a sus testigos estrellas, que eran estas 2 personas, que por cierto están prófugas de la justicia porque ellos fueron procesados en el juzgado sexto penal por este mismo delito, donde estaban los directores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Importante entonces escuchar las declaraciones del fiscal Ricaurte González, quien recordó justamente a esos 2 testigos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, Ronnie Rodríguez y William P.T. Un cierre que no esperábamos de parte de la defensa, porque se había incluso anunciado la presentación como testigo de uno de los operarios de los sistemas para espionaje. Incluso un colega lo anunció en redes y habló de el arma mortal.
completo el miércoles. Al final esa arma mortal nunca llegó. Nosotros estábamos en espera y les digo honestamente, me hubiera gustado que esas personas hubieran venido porque ellos tienen mucho que decir. Tocará entonces ahora en el proceso que se mantiene contra ellos, en la jurisdicción ordinaria, en los juicios, en los juzgados de descarga, conocer realmente la participación de ellos y que se establezca en efecto la condición jurídica. Sobre el desempeño de la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se refiere el abogado querellante Nicomedes Castillo. Él es abogado del ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro. Nosotros somos del criterio de igual forma que, como una vez lo dijo la defensa, cuando la Fiscalía renunció a una serie de pruebas, hoy la defensa tiró la toalla. No tienen más nada que probar, no tienen más nada con qué argumentar o contrarrebatir las pruebas presentadas por la Fiscalía y por los querellantes. Y en cuanto a la Fiscalía, su desempeño en este juicio, ¿cómo lo vieron ustedes desde las bancas de la audiencia? Tomando en cuenta que fue una audiencia a la que se tenía mucha expectativa de si sería pública y finalmente se decidió, los jueces, el tribunal decidió no hacerlo público. Bueno, por lo menos la defensa, podríamos decirle que aprovechó, que también eran testigos de ellos, aprovechó por lo menos los testimonios del perito de informática, jefe de informática, Calle, y también al exsecretario del Consejo de Seguridad, Rolando López, que entre interrogantes y contrainterrogatorios de las partes, creo que la defensa supo aprovechar ciertas informaciones incongruentes de estos testigos que iban desarrollando mediante el cuestionario que le hacía la Fiscalía, tanto la defensa, y creo que esos dos fueron bien provechosos para la defensa y que la Fiscalía no pudo capitalizar realmente lo que quería. Bueno, a mi parecer, yo pienso que la Fiscalía logró puntos importantes durante la audiencia cuando llegó a los funcionarios, algunos ya exfuncionarios del Consejo de Seguridad, a rendir declaración, y todos fueron congruentes en decir que sí había un grupo de funcionarios del Consejo de Seguridad que se dedicaban a hacer escuchas telefónicas, que había un grupo de 3, 4 personas que tuvieron entrenamiento en el manejo de algunas máquinas pinchadoras. Está el testimonio de, valga la redundancia, del testigo protegido, que dio detalles de dónde estuvieron estos equipos, de cuándo él vio que esos equipos desaparecieron, dijo lugar y específico de donde estaban en el Consejo de Seguridad y de las adecuaciones que tuvo que hacer el Consejo de Seguridad de manera técnica para la instalación de estos equipos. Además, dio detalles de las personas que le dio el entrenamiento, que eran de origen israelí, y que la empresa que suministró los equipos también era israelí. A usted que sigue las noticias en las páginas de nuestro impreso y también a través de www.prensa.com, ya sabe, la audiencia por el caso Pinchazos continúa este jueves 8 de agosto a las 10 de la mañana con cobertura del diario La Prensa. Continuamos con esta edición especial del podcast Página 2 sobre el juicio al expresidente Ricardo Martinelli. Me acompaña el abogado Rodrigo Noriega, es asesor editorial del diario La Prensa. Y Rodrigo, para que nos cuentes un poquito, cuando se dice fase de alegatos, ¿a qué se refiere? Gracias, Malú, por la invitación a tu gustado programa. Mira, la fase de alegatos es la etapa en la que cada una de las partes que participó del proceso del juicio va, digamos, de alguna forma, va a presentar su argumentación en base a la evidencia, en base a las reglas de la lógica, en base a lo que esa parte quiere que los jueces reconozcan o entiendan de los argumentos, de lo que se vivenció con las pruebas y con las evidencias. Primero habla el fiscal, más o menos 1 hora, luego vienen los querellantes y posteriormente la defensa.
Viene entonces una fase de contraargumentos. Esto va a depender del manejo de tiempo que vayan a tener los jueces, pero al final de esta fase de contraargumentos, el último que habla es nuevamente la defensa. Terminada la fase de alegatos, usualmente se le da un espacio a las víctimas para que también hablen, y finalmente al imputado, al procesado. O sea que tendremos la oportunidad de escuchar al expresidente Ricardo Martinelli si él así lo desea. Terminado esta serie de exposiciones, entonces los jueces se retiran, se declaran en sesión permanente y posiblemente al día siguiente estén convocando a las partes para presentar su dictamen. Ojo, recordemos que en este caso se están juzgando 4 delitos separados. 2 delitos de pinchazos y 2 delitos de peculados. Perfectamente, las sentencias tienen que ver con los 4 delitos. Puede ser absolución, es decir, inocencia en los 4 delitos, inocencia en 3 delitos, inocencia en 2 delitos, inocencia en 1 delito, o cualquier variación de esto. En caso de que haya una sentencia de culpabilidad en el delito de los pinchazos, habría entonces que darle un espacio a las víctimas para que presenten sus reclamaciones monetarias. Solo en el caso de los pinchazos, porque si hipotéticamente, respetando la presunción de inocencia del expresidente Martinelli, hipotéticamente, si lo condenaran únicamente por los delitos de peculado y no por los pinchazos, no había que pagarle a las víctimas el daño porque no tiene nada que ver con los pinchazos. Las víctimas son víctimas de los pinchazos. De los peculados, la víctima es toda la sociedad. Entonces hacemos la diferenciación. Nuevamente, el alegato es, digamos, la última oportunidad que tiene cada parte, el fiscal, la querella, la defensa, de expresar sus argumentos en forma resumida, en forma sistemática, en base a la evidencia, en base a las reglas de la lógica, en base a los principios del derecho. Puede haber una fase de contraargumentos, pero al final vuelve nuevamente la defensa a hablar. Tenemos entonces una oportunidad para las víctimas, una oportunidad para el imputado, para el procesado, en este caso el expresidente, si así lo desea, y luego entonces el tribunal se considera ilustrado, se declara en sesión permanente y se retiran entonces para tomar su decisión, que puede ser usualmente en las siguientes 24 horas. Rodrigo, ¿se puede extender aún más esta audiencia en esta fase de alegatos? Técnicamente, la sentencia se dictamina 24 horas después de los alegatos. Puede haber una causal para que los tipos se demoren hasta el lunes, y todo, pero normalmente no tiene que ver. La apelación sería después de la sentencia. Primero viene la sentencia y luego vendría la apelación. Gracias, Rodrigo. A usted que sigue todos los detalles de la audiencia al expresidente Ricardo Martinelli, recuerde que puede hacerlo a través de prensa.com y también a través de las páginas de nuestra edición impresa. Le esperamos en otra edición del podcast Página 2 que se estará publicando muy pronto. Y recuerde, puede escuchar todos los podcasts del Diario La Prensa en plataformas como iTunes y Spotify. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.